La Lección Divina, por el padre Lázaro Albar. El Papa Juan Pablo II, en su carta apostólica Novo Milenio Ineunte, nos describe que es necesario, en particular, que la escucha de la palabra se convierta en un encuentro vital, en la antigua y siempre válida tradición de la Lección Divina, que permite encontrar en el texto bíblico la palabra viva que interpela, orienta y modela la existencia. La Lección Divina, que significa lectura orante, es una metodología de reflexión y oración de un texto bíblico utilizado por los católicos, por los cristianos, desde los primeros años del cristianismo. El primero en utilizar la expresión Lección Divina fue Orígenes, aproximadamente en el siglo II-III, quien afirmaba que para leer la Biblia con provecho era necesario hacerlo con atención, constancia y oración. En el centro de esta práctica, en el centro de la Lección Divina, se encuentra una actitud receptiva y reflexiva de lo que Dios dice por medio de la palabra. La Lección Divina sigue un modo de escalera o de pasos que contemplan un esquema sencillo de 4, 5 o 6 pasos, dependiendo de quien la realice o la dirija. Ya hemos dicho que Orígenes de Alejandría ya empieza a hablar de la Lección Divina, aunque realmente la Lección Divina encuentra sus raíces en las sinagogas judías, donde los rabinos enseñaban que la lectura, la meditación y la oración era la mejor forma de comprender las Escrituras. Pero no hay que perder de vista que también hablan de ella San Jerónimo y San Ambrosio de Milán. Y también se desarrolla una espiritualidad del desierto, los padres del desierto, que consistía, entre otras cosas, en apartarse de los afanes de este mundo, del egoísmo personal, irse a un lugar alejado para vivir el Evangelio de una forma más genuina, sencilla y humilde, buscando la pureza del corazón. Grandes hombres de Dios, como San Juan Crisóstomo, San Gregorio Magno, entre otros, afirmaron sobre la Lección Divina, pero fue Isidoro de Sevilla quien dijo que cuando rezamos, hablamos con Dios. Cuando leemos, Dios habla con nosotros. Con esta frase podemos comprender el significado histórico de la Lección Divina y su propósito. A lo largo de la historia, la Iglesia ha mantenido la Lección Divina como la forma más adecuada para acercarse a Dios. Hoy, el Padre Lázaro nos va a enseñar una forma de hacer la Lección Divina, con un esquema más extenso, un esquema de 6 pasos. El esquema de 6 pasos es el siguiente. Primero, la Stasio. Es la preparación, la invocación al Espíritu Santo. Segundo paso, la Lectio. Leer el texto bíblico. El tercer paso, meditatio. Medita. ¿Qué te dice la palabra? El cuarto paso, la oratio. Responde al Señor que te ha dado un mensaje. El quinto paso, contemplatio. Quédate impresionado, fascinado, en silencio y en calma. Y sexto y último paso, lactio. Actúa. ¿Qué compromiso ha salido de ese encuentro con el Señor? Entonces, primero prepararse. Entonces, para prepararse, disponer el cuerpo y el espíritu adoptando una postura y compostura adecuada para la oración. O sea, tú dices, voy a hacer la Lección Divina. Pero primero uno prepararse, ¿no? Es decir, tú haces a lo mejor un par de respiraciones profundas, te pones en la presencia del Señor
invoca al Espíritu, ¿eh? Te das cuenta que la palabra hace falta amarla, porque contiene, en el principio existía la palabra era Dios, en la palabra estaba la vida y era la luz de los hombres. Quiere decir que la palabra te va a transmitir la vida de Dios y te va a iluminar. Entonces tiene vida y tiene luz, ilumina. Por eso dice, tomo con amor el libro, lo pongo entre mis manos, como lo que es un tesoro, lo beso, el cuerpo en contacto con el libro, dice, aquí estoy. Con el corazón limpio y con humildad, invoco al Espíritu Santo y pido que se haga presente con sus dones. ¿Quién? Nosotros pensamos que voy a orar y quien está orando soy yo. La verdadera oración es la oración cuando tú invocas al Espíritu Santo, que el Espíritu Santo venga en ti, porque dice San Pablo que nosotros no sabemos orar como conviene. El Espíritu viene en tu ayuda, para que tú ores como conviene, pero viene el Espíritu. ¿Cuál es la voz que escucha Dios Padre? Esto es lo que a mí me enseñaron en Roma. Además lo dice también San Juan Pablo II. Dice, prestadle a Cristo vuestros labios para orar al Padre. O sea, viene el Espíritu, tú le prestas tus labios a Cristo y Cristo ora al Padre. Y el Padre escucha tu oración. Porque tú eres cuerpo místico de Cristo. Tú eres parte de Cristo. Cristo es la cabeza y tú eres un miembro de Cristo. Estamos unidos a Él. Cuando nosotros vamos a nuestra vida, a nuestro área, sin Él, es como vamos sin la cabeza. La cabeza es. Una persona le corta la cabeza y ¿qué pasa? Pues eso le pasa a un cristiano. O sea, cuando nosotros en nuestra vida no estamos unidos a la cabeza de Cristo, nos rompemos, estamos mal. Y entonces, primero prepararse. Después de esa preparación, o sea, coger, me voy a poner a orar, respiro profundamente, me pongo en su presencia, invoco al Espíritu, y que Jesús, con quien yo me identifico, que es mi Maestro y mi Señor, yo le presto mis labios para que hable al Padre. Y ahora doy el siguiente paso, la lectura. Me pongo a leer. La lectura. Leer y releer atentamente el texto hasta que hayamos entendido bien todo su contenido. Es necesario tomar conciencia de que al mismo Dios a quien escuchamos, poner de relieve lo más importante, el contexto, las personas, el ambiente, los sentimientos, las imágenes, interiorizar la palabra, captar las ideas principales, profundidad, sentir y apropiarse del texto. Aquí lo que nos está diciendo es, por ejemplo, si alguien está dando una lección divina a un grupo, entonces tiene que documentarse un poco. Si está hablando de los fariseos, que sepa quién es un fariseo. Si está hablando de los saduceos, quién es un saduceo. Si está hablando aquí, hay que descubrir. En realidad, en la lectura, primero es como conocer. Por ejemplo, si nosotros hoy decimos, he sudado tinta, vosotros me entendéis. Si se lo dice a un inglés, no creo que te entienda. Y si en el tiempo de Jesús tú dices, ¿tú has sudado tinta? Pues tú dices, ¿no? Nosotros entendemos. Entonces, hay que conocer el contexto, la época, el que lo va a documentarse un poco para que esa lectura sea más sustanciosa y se explique un poco el contexto de esa lectura. Ahora hay muchos comentarios, muchas Biblias, o sea que se puede leer y se puede documentar. De esta lectura que se puede leer hasta, tú dices, aquí me llama la atención, entonces te paras ahí.
te para. ¿Y por qué te llama la atención? Porque hay que ver lo que Jesús me dice. Y yo no soy capaz de hacer eso que Jesús me dice. Entonces me paro ahí. Me paro y paso a la meditación. Paso a la meditación y en la meditación se le pregunta al Señor, bueno, ¿qué sentimientos tiene Jesús ahí? ¿Qué me está diciendo Jesús? ¿Qué me dice a mí? ¿Qué le dice a mi comunidad? ¿Qué me dice a este mundo? ¿Qué le dice? ¿Qué le dice a mi familia? ¿Qué sentimiento hay ahí? Yo me parezco al publicano, me parezco al fariseo, me parezco a Jesús, me parezco al discípulo amado. ¿Yo quién soy ahí? ¿Cómo me sitúo yo en esa escena? ¿Cómo vivo yo eso? Entonces, la meditación es preguntar preguntas sobre el texto. En sentido occidental es reflexión. Reflexiono sobre el texto. En sentido oriental, vamos a suponer que, aparte, espero que no se haga mi voluntad sino la tuya, ¿no? Hágase tu voluntad. Entonces, en sentido oriental, me pongo y ayudado a la respiración, hágase tu voluntad. Inspiro y digo, hágase y al expirar tu voluntad. Inspiro y al expirar, hágase tu voluntad. Entonces, eso es, en sentido oriental, es como coger una frase y repetirla como una aculatoria. Después pasamos ya de la meditación hasta ahora a la oración. La oración es un diálogo. Es un diálogo. Tú le hablas al Señor. Pasamos a cuando tú has meditado la palabra, tú ahora eso te sugiere cosas. Entonces, pues Señor, pues ayúdame porque yo esto no lo vivo como tú quieres que lo viva. Y ayúdame, o te doy gracias, o lo que en el momento, en el corazón te ponga el Espíritu, eso tú lo expresas ahí. Es la oración. Y de ahí pasamos a lo otro que es la contemplación. La contemplación ya tú no le hablas a él. La contemplación es, tú estás con él contemplando, contempla esa palabra que te llama la atención y a ver qué es lo que él te dice. Ahí es donde es más importante el silencio. Entonces, muchas veces nosotros hablamos todo al Señor y necesitamos escucharlo. Para escucharlo hace falta hacer silencio. Hacer silencio. Digo una cosa. Si uno tiene preocupaciones, si está angustiado por algo, si eso, y tú coges y buscas un momento de paz, de ponerte, y ahora olvídate de todo, te pones en oración. Y después él, a lo mejor en la contemplación, te va a venir de pronto una luz que te ilumina los problemas que tienes. Que te va a dar una certeza interior de que tú, haciendo eso que él te pide, tú ahí vas a encontrar la vida. O vas a ayudar a esta persona que necesita de ti. O sea, en la contemplación es donde más recibimos de él. Pero hace falta el silencio, la escucha. Ahí todo calla. Ahí el importante es él. Y él te puede hablar a través de un pensamiento que te ponga, de un sentimiento, de una luz, de una intuición, de alguna manera, y otras veces no te dice nada. Pero a lo mejor cuando sales por la puerta, o dentro de 2 días te lo dice. Y te dice, esto que yo estuve y ahora él me ilumina. Entonces, es que estamos metidos en un misterio de amor. Estar envueltos en ese misterio de amor. Él es el que lleva la vida nuestra. Y de pronto se derrama, te bendice, te llena de entusiasmo, de vida, de esperanza. Otras veces tiene que subir, ¿verdad? Y después de esa contemplación, ¿ves? Esa presencia del Señor suscita estupor, conversión, otorga paz, descanso y una presencia.
pasamos a hay que concretar. Concretar en la acción. La palabra de Dios hace su recorrido, pero tiene que hacerlo vida. Cuando tú lo haces vida en ti es cuando esa palabra tiene fuerza, cuando se encarna en ti. Y todavía más fuerza cuando tú la vives y ahora la transmites y la enseñas. Por eso yo creo que siempre, verás, en todas las catequesis no debería de faltar que menos una frase del Evangelio que, aunque esté dando los sacramentos, aunque esté dando lo que sea, tiene que haber siempre la palabra de Dios. Yo creo que la palabra de Dios tiene que estar. Y el Padre Nuestro, que es la oración que Jesús nos enseñó, eso no debe faltar en una catequesis. La palabra de Dios y el Padre Nuestro no debería faltar en una catequesis. Y entonces, ¿qué es lo que yo suelo hacer cuando hay un grupo? Vamos a ver. Este texto, ¿qué te sugiere a ti? ¿Qué nos sugiere? En cuanto a acción, ¿qué podemos hacer? Y ahora hago una lluvia de ideas. Y tú dices, pues a mí me sugiere esto, se apunta a otro, a mí me sugiere otra cosa, a mí me sugiere. Bueno, apuntamos y después cada uno pues elige una cosa y dice, pues yo voy a vivir eso. Yo lo quiero vivir. Ahora, fijaros una cosa, si tú lo vives, después tú lo puedes anunciar con tu voz, pero también con tu vida. Tiene que estar respaldado por una vida. Lo más impresionante de esto es, lo que yo experimento es, oye, que Dios lleva tu vida. Cuando tú la palabra la haces vida, la haces y claro, es que cada uno tiene un camino y un recorrido. No, él no le pide lo mismo a mí que a ti. A cada uno le pide una cosa y de una forma y desde un estado de vida distinto. A uno le pide que ponga más el acento en esto. Lo que sí hay que saltar los obstáculos, lo que nos aparta de él, lo que para llenarnos completamente de él, ¿no? Y entonces hacer vida la palabra y terminamos en la última era, recuerda, el esquema extenso son 6 pasos. Estacio, preparación, después que viene lectura, después meditación, después oración, que es cuando tú hablas, después contemplación, que es lo más importante de la contemplación, el silencio y la escucha. Entonces ahí se debería de dejar como 5 minutos, y gente ya experimentada, pues por ejemplo con un grupo de gente experimentada, pues yo pondría 8 minutos. Y después se puede, si estás en un grupo, tú puedes decir, bueno, vamos a compartir lo que en la meditación, termina la meditación, se hacen preguntas y ahora vamos a compartir. Llega el momento de la oración, pues uno empieza y otro, y entre todos pueden elevar la oración, ¿no? Y después llegamos a la contemplación, el silencio. Esperamos y a ver si el Señor nos ha dicho algo. Y si alguien quiere compartir, pues comparte lo que cuando se hace comunitariamente. Pero es de una riqueza. Y después lo que hemos dicho de la acción, ya una cosa personal. O se puede decir un grupo y dice, bueno, pues mira, pues queremos hacer un gesto comunitario y entonces hacemos. Y así termina la lección divina. De la práctica.